Entonces tenemos ahora aquí un circuito con 18 voltios DC, un switch y 3 resistencias. Vamos aquí a cambiar valores. Dejémoslo inicialmente así como está. Digamos aquí mostrar valores. Entonces 3 R's de 10 ohmios cada una y 2 pilas cada una de 9 voltios. En serie estarían aquí 18 voltios DC. Y entonces démosle aquí encendido a nuestro circuito. Y ahí entonces observamos cómo la corriente fluye en todo el circuito. Entonces miremos acá también cómo de la fuente, en este caso de las 2 pilas, la corriente se ve que es mayor. O sea, con el ritmo de la velocidad se observa que es mayor corriente. Baja por acá y ya la corriente se divide en las 3 ramificaciones que componen al circuito. Démosle aquí suspender temporalmente. Y miremos qué corriente está dando el circuito entonces en cada caso. Interrumpamos aquí brevemente este circuito acá. Abramos esta opción aquí y insertemos un amperímetro. Y una vez más cerrémoslo. Bueno, primero démosle play aquí, cerremos el circuito. Y entonces nos dice que en este caso la corriente es de 5.4 amperios. ¿Sí? Entonces eso corresponde a la corriente que ofrece la pila a esas 3 resistencias, la cual entonces se divide, en este caso de manera equitativa, a cada resistencia. ¿Cuánto debe ser entonces esa división? Entonces debemos suspender de nuevo, abramos el switch aquí y interrumpamos esto acá y miremos cuál es la corriente que tenemos en cada ramificación. Démosle play, cerremos el circuito y vemos como la corriente en cada uno de ellos es 1.8 amperios. Si vamos a una calculadora, 1.8 por 3 nos debe dar los 5.4 amperios que entrega la fuente DC en este caso. Ahora, pregunta, ¿qué sucede entonces si cambiamos la resistencia de algunos de los elementos que están conectados? Démosle aquí de nuevo, abramos el circuito y, por ejemplo, alteremos la resistencia de este elemento. Subámoslo aquí a 100 ohmios, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se espera? Que la resistencia allí sea mayor o menor. Perdón, la corriente aquí en esta rama sea menor o mayor. Vamos entonces a verificar esa parte si en realidad sucede esto. Entonces vemos cómo ahora tenemos una corriente de 1.8 amperios. Miren que no cambia la corriente como estaba en el caso anterior, pero acá ya se redujo la corriente a 0.18 amperios. ¿Por qué? Porque por ley de Ohm, la resistencia mayor hace que la corriente por allí sea menor. Verifiquemos eso entonces en nuestro cálculo. Entonces, por ley de Ohm, corriente es voltaje de la fuente sobre la resistencia. En este caso, el voltaje de la fuente es 18 voltios y la R que queremos analizar su corriente es 100 ohmios. Entonces, 18 voltios sobre 100 ohmios nos da justamente 0.18 amperios, que es lo que nos está dando aquí. Aquí está 0.18 amperios en este elemento. Y en los demás, ¿cómo funciona? Igual, corriente, entonces corriente en esa resistencia es el voltaje de la fuente. Miremos cómo la fuente está conectada en paralelo a las 3 resistencias. El voltaje que se observa en cada resistencia es la misma, 18 voltios. Entonces, sobre la resistencia respectiva, 18 voltios. 18 voltios sobre 10 ohmios, en este caso, sobre 10 ohmios, nos da 18 sobre 10, nos da 1.8 amperios, que es lo que observamos en esos 3 casos, en esos 2 casos superiores aquí. Y la suma de estas corrientes, 1.8 más 1.8 más 0.18, nos da
3.38 amperios. Entonces de esa manera funciona el circuito en paralelo. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿qué pasa si se reemplaza las pilas o la fuente DC por una señal AC o un generador? Entonces colocamos un generador cuyo valor sea el mismo que teníamos antes en la DC. Pero recordemos, la diferencia es que el AC está oscilando. Miremos la oscilación. Con el circuito ya apagado, en este caso está con el switch abierto, tenemos la oscilación de la señal AC. ¿Sí? ¿Qué pasa si cerramos entonces el circuito? Miremos la amplitud, aquí está justamente, la amplitud está en menos de 20, o sea, está en 18 voltios pico la señal, con un nivel DC en 0. Está abierto el circuito, o sea, está apagado. Miremos acá, tenemos corriente 0, corriente 0, corriente 0, corriente 0. Cerramos el circuito. Y ya aparece ahora entonces corriente variable. Y miremos cómo la corriente va y viene. ¿Sí ven cómo se mueve la corriente? Va y viene justamente debido a la oscilación que se observa en el generador AC. ¿Sí? Igual también observamos cómo la corriente oscila, se varía en cada rama. Sin embargo, si graficamos también entonces la corriente, aquí gráfico de corriente, ¿cuánto debe dar el pico? El pico, miren que llega a menos de 2. Si fuera posible observar el valor acá, sería 1.8 amperios pico. En el caso anterior era 1.8 amperios DC. Aquí es 1.8 amperios pico. En el caso de aquí abajo, miremos, ven aquí el valor 0.18 amperios AC. Miren cómo ya el valor no llega ni a 1. Está aquí. ¿Se observan? Entonces, observamos que no importa si la fuente es AC o DC, el valor de la corriente en el circuito depende del valor de la resistencia. Es decir, nuestra ley de Ohm funciona igual si esta fuente es DC o si la fuente es AC. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la fuente DC no hay variación, se queda aquí 18 voltios DC. En el caso de la fuente AC, nuestra señal está oscilando a un pico de 18 voltios pico. ¿Sí? De la ley de Ohm funciona igual, no importa si la fuente es DC o es AC. Bien, bueno, entonces ahora volvamos al caso anterior de nuestra pila. Cerremos estas gráficas y observemos de nuevo con la pila el comportamiento del circuito. Está una pila de 9, podemos colocar 2 de 9 para que quede 18, o también esa misma variarle el voltaje para que nos quede como antes de 18 voltios DC. Entonces de nuevo el valor de 1,8 que hemos calculado en el caso anterior, eso no ha cambiado, ¿cierto? Vamos entonces ahora a calcular cuál es la R equivalente de ese circuito paralelo. ¿Cómo calculamos entonces la R equivalente de ese circuito paralelo? Recordemos que la R equivalente en un circuito paralelo entonces corresponde al inverso, o mejor a la suma de los inversos
de las n resistencias que hayan. Todo esto a la menos 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 1 sobre la R equivalente es igual a la suma de los inversos de cada resistencia. En el caso entonces, si tenemos dos resistencias en paralelo, entonces la R equivalente no es más que la suma de los inversos y el inverso de esta operación, o lo que es lo mismo, es el producto de las dos resistencias sobre la suma de ellas dos. ¿Sí? Entonces apliquemos esta operación sobre este circuito. Podemos tomar de dos en dos. Primero hacemos la equivalente a estas dos, o luego la equivalente a estas dos, o el equivalente a estas dos y luego con esa equivalente la última equivalente. Recuerden entonces que el equivalente de dos series de igual valor, ¿qué valor da? Si hacemos esta fórmula aquí, ¿cierto? Y R1 es igual a R2, entonces esto es, si son iguales, digamos en este caso, de que ambas son de 10 ohmios, que antes serían iguales, R1 igual a R2, R1 igual a R2, entonces esto sería esto sería R1 al cuadrado sobre 2 R1. Cancelando R con R, te nos queda que esto es R1 medios. Que en nuestro caso, entonces, si R1 es 10 ohmios, entonces el equivalente será 5 ohmios. Entonces podemos eliminar estas dos resistencias tenemos todo esto como este aquí, y en lugar de esta pongamos ahora entonces una resistencia de 5 ohmios. Esta R de 5 ohmios entonces ahora es equivalente a las dos que habían antes, y a su vez estas dos también puede ser otra equivalente. ¿De qué valor entonces? Calculemos. Ok, entonces la R equivalente en ese caso entonces será el producto de 5 ohmios por 100 ohmios sobre 105 ohmios, es decir 500 sobre 105 ohmios. Entonces nos da 476,2 ohmios. Esta es entonces nuestra R equivalente, 4.762 ohmios. Entonces vamos ahora con ese valor a reemplazar en el circuito y observar si sí. Entonces la idea del circuito es que se debe mantener tanto el voltaje como la corriente que había originalmente. Entonces también borremos este ahora de aquí, borremos todo esto acá, todos estos cables, y ahora a esta resistencia le ponemos el valor de la equivalente total que nos dio 476,2. Bueno, eso lo redondea a 476, dejémoslo así. Hacemos el valor, ahí está. Entonces esta R ahora es la equivalente de lo que teníamos en el caso anterior, que eran 3 resistencias. Dejámosle play a nuestra animación y cerremos el circuito. La corriente, recuerden que era 3.78. Vamos a ver entonces cuánto nos da. Entonces se mantiene la corriente que había en el circuito anterior. Quiere decir entonces que esta resistencia corresponde a la equivalente del paralelo que había antes en el circuito original. Si ya cambiamos el valor de la pila, pues obviamente ya el valor también va a cambiar el valor de la corriente en el circuito. Sin embargo, la R equivalente se mantiene.
se mantiene. Entonces de esa manera funciona el circuito paralelo. Igual también aplica al caso de que nuestra fuente sea un generador. Ahí está variando ya el valor. Miren que sin estar cerrado el circuito acá, encendido el circuito, ya hay una variación aquí en el generador, porque él está encendido desde que se coloca en el circuito. Y cerramos acá el switch y miramos entonces cómo varía la corriente. Bueno, nuestro generador está con un valor diferente al original. También cambiamos el valor pico, que era de 9 voltios, no, 18 voltios era. Ahí está. Y miremos cómo la corriente varía entonces también. Aquí está el medidor, vamos a medir la corriente y vemos cómo entonces la corriente no se alcanza a ver bien detalle acá el pico, pero llega a ser menos de 5, por aquí está 2,5, poco más de 2,5, casi 3, ahí está. Si también miramos acá el valor, también podemos hacer aquí otra variación. Tenemos esto aquí, que es cambiar la frecuencia para que sea aún más lento. Ahí vemos que el valor máximo es 370. Miren cómo va subiendo y sube, llegó a 378, ¿sí? Y ya baja. Si observan aquí el valor, como la corriente sube, 378 y baja, que es lo que estamos dando aquí en el gráfico, ¿cierto? Que sube y ahí baja, lo que muestra acá. Y cuando llega al pico máximo, miren, 378 que llegó al pico máximo, es el valor que tenemos también antes en el caso de C. Miren cómo la frecuencia de la corriente también corresponde a la frecuencia del voltaje. Si ven la forma de onda, corresponde la forma de onda, la frecuencia en la corriente también de acuerdo a la frecuencia en la señal de entrada del generador.